Aquí comienza Epicentro Colombia, por la radio Atogapán, frecuencia de radio online mexicana, especializada en protección civil y gestión del riesgo de desastres. Un espacio comunicativo y educativo para la promoción de buenas prácticas en gestión del riesgo para toda la comunidad de habla hispana. Presenta y dirige Henry Peralta, gerente general de Soluciones Resilientes Colombia. Escúchanos en www.atogapan.mx o por TuneIn Radio como Radio Atogapán, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, hora Colombia. Hola, buenas tardes a todos los amigos de habla hispana. Les habla desde la ciudad de Cali, Colombia, Henry Peralta, gerente general de Soluciones Resilientes. Quiero enviar un especial saludo a toda la familia de Epicentro México en Nuevo León, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Quintana Roo. Un saludo muy fraterno a nuestro director y productor y a todo el equipo técnico de Epicentro. Este programa de Epicentro Colombia es posible gracias al apoyo de Atogapán, una empresa mexicana especializada en protección civil, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil y Soluciones Resilientes, una empresa colombiana dedicada al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres, el desarrollo sostenible en un clima cambiante desde lo local para impactar lo global. Ahora en Epicentro Colombia, el tema del día. Bueno, muy buenas tardes, un saludo para todos los amigos de habla hispana. Les habla Henry Peralta, gerente general de Soluciones Resilientes. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Tucumán, en Argentina, y vamos a entrevistar a Felipe Sumarán, de nacionalidad chilena. Felipe es politólogo y especialista en reducción del riesgo de desastre y es oficial administrativo de la segunda compañía de bomberos de Villa Alemana en Chile. El tema que abordaremos con Felipe será sobre la catástrofe forestal de Chile de enero-febrero del 2017, análisis de un nuevo escenario. Buenas tardes, Felipe, bienvenido a Epicentro Colombia. Buenas tardes, Henry, muy agradecido de esta invitación. Es un nuevo escenario para mí también, porque es una instancia internacional de esparcir el conocimiento técnico y hacer un intercambio de nuevas experiencias. Bueno, Felipe, cuéntanos cuál fue el escenario, los antecedentes de esta catástrofe forestal de Chile que vimos nosotros por televisión, por las redes sociales, y que generó bastante impacto en Chile, y también veo que generó muchos aprendizajes, no solamente para tu país, sino también para el mundo entero. Efectivamente, podemos ver este nuevo escenario primero, los antecedentes del cambio climático, de una alza de temperaturas a nivel continental, una sequía extendida del año 2009 y una incidencia mayor de los incendios forestales, pero también de los denominados incendios de interfaces, donde el fuego llega a la zona urbana. Entonces, para bomberos de Chile, para los equipos de respuesta a emergencias, también fue un nuevo escenario que se venía con los antecedentes de este cambio climatológico, de nuevos escenarios, valga la redundancia, nuevos factores y nuevas variables, sobre todo sociológicas y económicas, que se tendrían que atender en los desastres. ¿Qué elementos incidieron en esta catástrofe, especialmente para que vamos introduciendo a nuestros oyentes y a los que nos están siguiendo por la red internacional de Internet sobre cómo fue este proceso, de cómo se generaron los incendios en primera instancia y cómo fue todo el proceso de respuesta y de trabajo que se realizó para superar esta emergencia? Primero que nada, fue un contexto de una sequía de altas temperaturas. Estamos hablando de que el periodo estival, el verano, comienza el 21 de diciembre, pero las temperaturas altísimas ya habían comenzado en octubre, en donde había una deshidratación del arbolado, del área forestal, pero también hay un factor que hay que ser bastante crítico, un factor que tiene que ver de la poca preparación que había en los sectores donde se produjeron los incendios. Estamos hablando específicamente de la empresa privada, porque hubieron zonas de producción de bosques nativos, producción de madera, que no cumplieron, se dieron cuenta que no cumplían con las normas de seguridad. Y también un nuevo escenario para los equipos de emergencia.
una planificación en donde había que movilizar recursos de una manera nunca antes vistas y accediendo a autorizar ayuda humanitaria de distintos países que no se había visto desde el terremoto del 2010, pero también una lenta reacción de los organismos estatales. ¿De qué manera fue la respuesta que se desarrolló durante este proceso de atención de emergencia? Primero que nada fue a través de los gobiernos regionales, con los organismos locales, pero lamentablemente no se tuvo un buen conocimiento de la práctica. Se despacharon los recursos, pero se dieron cuenta que este incendio comenzó de una forma bastante inusual. Hay materia de investigación todavía, pero una investigación que ya fue comprobada era que se hizo poco mantenimiento a las redes eléctricas y un árbol golpeó un cable y eso generó una chispa sumado a las altas temperaturas, el viento reinante y la humedad ambiental. Generó ese incendio, pero también hay otras variables en donde habían focos de un lado, o sea, separados por un par de kilómetros de forma simultánea. Entonces se ve que hay una acción del hombre. Hay que entender, hay que ser bastante responsable también en decir que el 99% de los incendios forestales en Chile, según CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, son generados por el hombre de forma negligente o de forma accidental. Estamos hablando que hay gente que realiza un asado, por ejemplo, en una zona donde hay mucha vegetación seca, corre viento, genera las pavesas y se prende el territorio, o quemas controladas que no han podido ser controladas, o acción netamente de hecho criminal. Hemos escuchado un concepto que para mí me ha resultado bastante interesante. Uno siempre en la televisión, en internet, uno escucha sobre las tormentas tropicales, pero hemos escuchado hablar ahora de las tormentas de fuego. ¿Qué es eso de las tormentas de fuego? La tormenta de fuego principalmente es un incendio forestal o un incendio urbano que cumple con ciertas características que ya cambian completamente el ambiente, los factores climatológicos, un sector especializado. La tormenta de fuego se asocia mucho a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos incendiarios. Estamos hablando de Dresden, Hiroshima, Nagasaki, en donde se generaron temperaturas de sobre 1000 grados, 5000 grados, dependiendo, por ejemplo, de Hiroshima, Nagasaki. Se generan vientos de alta intensidad que rompen la masa de aire masa de aire frío que está sobre la atmósfera. El viento caliente sube y ese es un efecto de chimenea. Se producen, como les decía, vientos prácticamente huracanados. En el caso chileno habían vientos casi de 60 kilómetros por hora, absorben el oxígeno y el humo va también asociado a altas temperaturas. Entonces, no solamente el fuego va aumentando de cantidad, sino la radiación en el sector, y eso va aumentando la temperatura que hace que se generen incendios secundarios. CONAF estableció la condición de tormenta de fuego por ahí el 18 de enero en las localidades del Maule, y era un escenario completamente nuevo, porque no hay medios técnicos para atacar directamente la tormenta de fuego. Es algo que se veía en películas, se veía en la historia, como decíamos, de la Segunda Guerra Mundial y en otros eventos naturales. Generalmente se asocia que la tormenta de fuego, si es que se llega a generar, la tormenta de fuego es la que se apaga, no por acción del hombre. Es tanta la fuerza que solamente el poder de la naturaleza tiene la capacidad para frenarla. Hemos visto en la televisión el gran impacto que generó los incendios. Vimos cómo los incendios que iniciaron en las zonas forestales luego pasaron a las zonas urbanas. ¿Por qué sucedió esto? Cuéntanos un poco de cómo sucedió esto y los impactos en términos de cifras de lo que esto representó para Chile en su proceso de respuesta. Principalmente el proceso de respuesta, como habíamos dicho, fue escalonado. Se hicieron los recursos a nivel regional, se establecieron a través de la Oficina Nacional de Emergencias, los recursos a través de bomberos, brigadas de ejército, CONAF.
pero va por un tema de que el crecimiento de las ciudades hacia zonas verdes no va acompañado de la mano de la protección. Estamos hablando que se hacen construcciones en zonas de bosque nativo que se venden como un atractivo turístico, casas de descanso, pero eso no van con una preparación de cortafuegos o de vegetación que sea más, que tengan la mayor cantidad de agua, de modo que el fuego vaya frenándose. Hay una irresponsabilidad de la planificación urbana. Hay un tema que aquí prima más la economía que la seguridad de la persona. Lo veo desde el punto de vista local, desde el municipio en donde yo presto servicio. Durante todo el verano atendíamos un sector muy específico, se quemaba siempre, y al otro verano ya estaba con construcciones. Entonces estamos hablando que hay una deliberación de la creación de incendios forestales para luego utilizarlos como proyectos inmobiliarios. Es algo, suena perverso, pero es la realidad. Y ha sido uno de los factores que ha llegado a eso en la zona sur, sobre todo también en la zona de Valparaíso, y que es una incidencia de los nuevos tipos de incendios de interfase forestal urbano. Es una, como decíamos, una mala planificación urbana o una poca regulación urbana, en donde no hay una mayor implementación de recursos de la misma comunidad también para proteger su zona urbana. Eso significa que estaríamos hablando que frente a las zonas susceptibles a incendios forestales deberíamos implementar medidas de diseño urbano resiliente. Por supuesto, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso. Hay poblaciones que sí han accedido a utilizar, por ejemplo, pozos de agua, y que esos pozos de agua estén conectados a bombas generadoras de presión para que mojen el terreno o pongan a disposición el agua para los equipos de emergencia. La creación de cortafuegos, la creación de establecimiento de áreas verdes que mantengan mucha agua contenida. Por ejemplo, una cancha de fútbol es un perfecto cortafuegos. Están las imágenes de grandes incendios donde el fuego llega, quema el pasto, pero el fuego se detiene. O sea, estamos hablando de que se pueden construir ciudades o comunidades preparadas contra incendios rodeadas de áreas verdes con alta densidad hídrica. Entonces el fuego se va a frenar. Pero eso quiere decir que tiene que haber una mayor inversión económica de la empresa privada y también una mayor regulación de los organismos estatales y una concientización de la población exigiendo esa seguridad. ¿Eso significa que actualmente, por ejemplo, en la normatividad no está integrado ese tema como un elemento importante para el diseño urbano? Lamentablemente no conozco muy bien en detalle los programas de urbanización, pero si bien está en el papel, en la práctica no se ve y tampoco hay una mayor fiscalización. Luego de los grandes incendios en Valparaíso, hay muchas voces políticas que dicen que se van a cambiar la plantación de eucaliptus o la plantación de pinos, que generan mucha resina, mucho material combustible. Pero de aquí que se lleve a la práctica puede pasar lamentablemente 1 o 2 administraciones. No hay una política estatal. Hay políticas de gobierno y lamentablemente cambia la administración de gobierno y muchas de esas políticas se pierden en el tiempo. Principalmente aquí hay que hacer un cambio de mentalidad en la gente, que la gente sea los que exijan y pongan en práctica todos estos conocimientos que los tienen, pero no les han dado dar un significado. Pueden entender la significación de resiliencia, pero no conocen, por ejemplo, el concepto. Y a nivel internacional, ¿conoces alguna norma que de pronto uno podría decir, puede tomar como ejemplo para aplicar, para integrar el tema de la exposición a los incendios para hacerse menos vulnerables y más resilientes frente a los incendios futuros que puedan ocurrir en un territorio? Sí, principalmente el gran referente es de Estados Unidos. California lamentablemente se sigue quemando, pero hay regulaciones en donde se establece regulaciones a través de los organismos estatales, de las agencias federales, en donde se exige la construcción de cortafuegos, de vías de evacuación, de preparación de la gente, y de hecho hay folletos que se explica a la gente cómo atenderse a un incendio forestal, cómo prevenirlos. Pero ellos están trabajando porque han tenido un shock. Ellos ya han tenido tormentas de fuego como las que habíamos tenido nosotros en el verano, de menor densidad.
pero ya hay una ley federal, la desconozco en sí el número, pero los artículos. Pero existe, hay una voluntad política, hay una voluntad federal, y eso ya está involucrado en la construcción del diseño. Lamentablemente Chile todavía hay muchas buenas intenciones, hay acuerdos internacionales, pero en la práctica todavía no se ve. En términos de cifras concretas, en términos de hectáreas quemadas, en términos de afectados, de pérdidas económicas, ¿tienes algunos elementos que nos puedas dar así de manera general para entender un poco el impacto generado por estas tormentas de fuego? Principalmente hubo una afectación de casi 458.000 hectáreas aproximadamente, de hectáreas de cultivos de zonas urbanas que se perdieron completamente. Se arrojaron a la atmósfera en solo casi un mes de dura temporada forestal de 70 toneladas de dióxido de carbono al ambiente, en solamente 2 meses, o sea, una cantidad increíble. En términos económicos todavía desconozco el costo general de toda la emergencia, pero para que hagan una referencia, el avión el supertanker que vino a apoyarnos por donaciones privadas, cada día de operaciones tenía un costo de $31.000, independiente si el avión podía despegar o no. Se movilizaron más de 20.000 personas en el combate al incendio. Se puede decir que es una de las operaciones de asistencia humanitaria más grandes de la historia de Chile. Se perdieron más de 1.150 casas aproximadamente, producto del fuego. El número de evacuados prácticamente fueron de 8.000, aproximadamente 8.000, 10.000 personas evacuadas, que perdieron sus casas y tienen que ser reubicadas. Siguen saliendo muchos números, es increíble, de pérdidas económicas, todavía no la conozco muy bien, pero las cifras van a seguir aumentando, porque hay un costo social también, hay un costo político. Estamos hablando de que se puso en duda la capacidad nuevamente del gobierno. Estamos hablando del segundo mandato de la presidenta Bachelet, que fue muy criticada por su lenta respuesta durante el terremoto de febrero de 2010, en pleno proceso de transición con el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces ahora se le criticó mucho. Si bien las instituciones funcionaron, no se puede funcionar inmediatamente porque hay una administración, hay que saber administrar la emergencia, pero eso siempre va de un costo político. El no aceptar la ayuda internacional del supertanker, del Global Supertanker, porque en un principio se pensaba que ese avión no iba a funcionar, generó mucho ruido en la población, porque había un desconocimiento, pero siempre hay un costo político y un costo asociado a todo eso. Y eso no se puede traducir en cifras, pero la aprobación de las instituciones bajó. Estamos hablando de que Bomberos obtuvo prácticamente un 100% de aprobación de la población en general, las Fuerzas Armadas también, que es un tema muy importante porque hay un legado histórico, como todas las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. ¿Cómo fue la participación de la comunidad para enfrentar esta emergencia, este desastre que ocurrió en Chile a raíz de los incendios? La comunidad se dio cuenta de que los desastres de origen natural han estado cambiando y han sido de un mayor impacto. Estamos hablando de que la gente, si bien se estaba acostumbrando a los incendios forestales, no de esta magnitud, tomó conciencia de que toda la población se tenía que movilizar, todos tenían que hacer un aporte, desde hacer colaciones para los equipos de emergencia, ayudar con la evacuación, hacer limpieza de las zonas de riesgo. Hay un cambio de mentalidad de la gente. En su momento la gente se preparó muy bien luego del shock del terremoto y maremoto del 2010, del denominado 27F, y comenzó una cultura sísmica. Sabía lo que tenía que hacer frente a un terremoto, sabía lo que tenía que hacer frente a un maremoto, pero no sabía muy bien qué hacer frente a un incendio forestal. Sabía que era establecido en cierto lugar, pero ahora se dieron cuenta que el fuego les pasó. Y eran sectores donde históricamente no habían incendios de esta condición, entonces la gente decía, pues a mí no me va a pasar. ¿Qué le va a pasar a la gente de Valparaíso? Le va a pasar a la gente de otras partes, pero a mí no me va a pasar, por lo tanto no es algo así. Pero este nuevo escenario hizo una nueva mentalidad de la gente. Esa nueva mentalidad lamentablemente tuvo que hacer a través de un proceso de shock, un shock colectivo.
hay un proceso de cambio, pero principalmente a través de las instituciones de gobierno y las instituciones privadas están haciendo que la resiliencia, la preparación frente a estos nuevos escenarios se haga a través de los colegios, de que los niños, los jóvenes sean un motor de cambio generacional y multiplicador del conocimiento. Digamos, estos impactos, bajo qué, digamos, cuál realmente la responsabilidad, tú decías ahora, es de los seres humanos, ¿no? En su gran mayoría, digamos que hacen un uso inadecuado del territorio y generan de alguna manera los incendios asociados pues a unas altas temperaturas, asociados a una gran cantidad de, digamos, de fenómenos que en un momento dado se dan y que el simplemente hecho de tener una colilla de cigarrillo o encender un fósforo o una chispa puede generar un incendio cuando encuentra unas condiciones adecuadas para esto. Pero eso se podría considerar desde tu punto de vista un desastre de origen natural o un desastre de origen antrópico. Buena pregunta, porque en sí la parte técnica, si lo llevamos al origen de este desastre, se puede decir que es de origen antrópico, pero estaban las condiciones naturales para que se generara una gran emergencia. Las condiciones atmosféricas, el denominado 30-30-30, que es 30% de temperatura ambiental, 30% de humedad ambiental y vientos de más de 30 nudos. Se ha establecido una alerta en donde cuando son esas condiciones, las actividades humanas en donde se manipulan elementos que puedan generar chispas, fuegos, se restrinjan, pero no está la población todavía involucrada en eso. Entonces se puede decir efectivamente que es un desastre de origen antrópico, con las condiciones naturales propicias. O sea que también podríamos hablar, ¿por qué no?, de hablar de un desastre de origen socionatural. Sí, se puede. Según lo que tú me estás diciendo, que hay unas condiciones previas y finalmente ocurre ya digamos una alteración por parte de los seres humanos. Sí, se puede decir, principalmente eso lo vemos con las consecuencias de estos tipos de desastres, porque es muy diferente cuando hay un incendio forestal producto de un asado que uno hizo en un parque forestal, en donde no hay afectación de zonas urbanas. O sea, es un desastre, una emergencia producida por un hecho puntual, pero estamos hablando aquí que se generaron incendios producto de una mala planificación, una mala gestión del riesgo, un mal mantenimiento, por ejemplo, de las líneas de electricidad, que hicieron cortocircuitos y generó el incendio. Pero cuando viene la afectación hacia el ser humano, en donde vemos que se están perdiendo más de 1.000 casas y es posible que se afecten a 1 millón de habitantes, lógicamente es un desastre socionatural. Hay que evacuar personas, se pierden pueblos completos. Y comenzamos con el tema social, por ejemplo, el shock colectivo, la paranoia colectiva. Se ve el denominado estado de naturaleza. En grandes desastres se ve lo mejor y lo peor del ser humano dentro de este caos. Vemos que hay destrucción de los vínculos familiares, porque se empiezan a culpar de quién fue el responsable de evacuar o no, de hacer cortafuegos en su casa. Si la comunidad estuvo preparada o no, y se empiezan a buscar los culpables, siendo que el incendio puede haber estado avanzando hace 150 kilómetros, pero el fuego llegó y empiezan las responsabilidades, pero siempre se está culpando a una persona por la responsabilidad, a una autoridad, a un funcionario público, o al vecino. Y viene el tema de la reconstrucción. Viene el tema de la persona que tiene un estrés postraumático, viene una persona que no puede volver a vivir en una zona de riesgo, en donde tenía un sentimiento de pertenencia. Lo vimos, por ejemplo, en el incendio de 2014 en Valparaíso, en donde se quemaron más de 2.800 casas y había gente de tercera edad que se negó a abandonar su casa. Personas de 80 años, 70 años que dijeron, yo no puedo comenzar de nuevo. Yo he estado viviendo en este sector toda mi vida, 80 años viviendo acá, y tengo que salir para comenzar de nuevo. Y prefirió quedarse ahí y morir. Estamos hablando de un tema muy delicado, en donde la vida humana pasa a segundo plano. Y ahí sí, es un desastre social. Es un tema muy complejo, sobre todo para los equipos de emergencias, que nos tenemos que evacuar a la gente y la gente dice que no quiere evacuar. ¿Qué aprendizajes generó esta emergencia
a los bomberos de Chile? Principalmente que si bien está todo el impulso, todo el ímpetu de atacar el fuego, de frenar la emergencia, que había que tener una mayor planificación. Si bien Bomberos de Chile aprendió mucho en lo que es administración de emergencias, planificación nacional en distribución de recursos por el producto del terremoto, se dieron cuenta de que no estaban muy bien preparados para atender una emergencia forestal de esta índole. Principalmente porque los incendios forestales los trabaja CONAF, Corporación Nacional Forestal, con su programa de manejo del fuego, pero Bomberos tiene equipos especializados, tiene camiones especializados, tiene recurso hídrico. Y se dieron cuenta de que se quería movilizar recursos, se querían establecer puestos de comando de incidentes de una emergencia que era inaudita. Se querían movilizar bomberos de zonas rojas, propicias a incendios forestales, para proteger un sector más crítico y desproteger otro sector. Se tiene que hacer una reestructuración de las fuerzas de tareas, así como tenemos fuerzas de tareas para rescates urbanos que han sido desplegadas en Haití, Ecuador, etcétera. Se tiene que haber una certificación y una complementación y una homologación de conocimientos y un lenguaje de los incendios forestales. Un ejemplo muy práctico: se habla mucho de la forma europea y la forma americana de trabajar los incendios forestales. Hay ciertas ciudades, por ejemplo, en donde los bomberos especialistas en incendios forestales llegan hasta donde les llega la manguera con agua y no se meten más allá. Y hay bomberos que con herramientas manuales y con mangueras ingresan a la zona del incendio. Es un trabajo más ofensivo, es efectivo, pero altamente peligroso. Y no hay una homologación. Entonces esa homologación tiene como un efecto dominó, partiendo desde el equipo básico que tiene que utilizar el bombero hasta el material mayor que tiene que hacerlo. Efectivamente, ahora se aprendieron lecciones, hay una mayor planificación, pero todavía no vamos a saber si esa planificación es efectiva, a lo menos que se vuelva a repetir un gran desastre como el que hemos tenido. Lamentablemente es así, se pueden hacer muchas simulaciones, pero no vamos a saber si las prácticas fueron aprendidas. Esos aprendizajes son hacia adentro, pero ¿qué consideras tú o qué aprendizajes se dieron hacia afuera? Es decir, para los grupos internacionales que apoyaron a Chile en esta emergencia. Muchos de los equipos extranjeros primero se impactaron por la magnitud del desastre. Se impactaron en la dinámica del fuego, porque es un desastre dinámico. El fuego avanza, es diferente cuando uno atiende un terremoto. El terremoto llegó y te destruyó la ciudad y ahí está, pero el fuego va avanzando a distintas regiones, a distintos sectores. Se dieron aprendizajes y una admiración mutua. Los bomberos admiraban de los equipos de la Unión Europea que vinieron en nuestra ayuda, y los miembros de los equipos europeos admiraban de que bomberos tuviera el equipo, a pesar de ser voluntario, un equipo técnico que pudiera contener el fuego. Una organización que en otros países no se veía, de una organización que tenía un alto respaldo de la población, pero que no se veía en la admiración, sino que cuando bomberos solicitaba, por ejemplo, bebidas isotónicas para hidratarse, la población respondía. También una homologación del lenguaje. Hay bomberos que no asocian todavía la definición de un incendio forestal o un incendio forestal urbano, de interfase forestal urbana, porque no lo han vivido. Y hay una nueva crítica interna, pero también a nivel externo está todo el ímpetu de perfeccionarse, de aprender de las experiencias extranjeras y hacer la retroalimentación y exponer lo que pasó aquí en Chile para obtener el mejor resultado. ¿Qué significa ser un bombero voluntario? Ser bombero voluntario, en Chile, al decir bombero inmediatamente se asocia a voluntariado, sin caer en frases clichés. Es uno de los oficios no rentados más bonitos del mundo. Hay muchas definiciones. Desde el punto de vista profesional, es ser un aporte a la sociedad, dar tu granito de arena a buscar a la construcción de una sociedad más justa.
Yo vengo de una familia con tradición bomberil. El servicio público es la materialización del servicio público. Ser bombero en Chile es el sueño de niño. ¿Qué niño veía un camión de bomberos y se admiraba? Y convertirse, eso es en materia de orgullo familiar, motivo de orgullo internacional, de representar a una de las instituciones con más historia y con mayor carisma de la historia de Chile. Pero también tiene tragos amargos, no solamente porque uno está expuesto a riesgo, a enfermedades, accidentes, etcétera. Es el costo social. La familia sufre mucho. La mamá de muchos bomberos asustan cuando escuchan pasar el carro bomba, el vehículo de bomberos, o cuando ve el gran incendio muy grande y te preguntan, ¿tienes que ir? ¿Por qué si tienes que ir si tú estás en otra ciudad? No, es que hay que ir a apoyar a esta gente. Es algo que mucha gente lo puede definir como, es que me gusta la adrenalina, me gusta el uniforme, o es el sueño de todo niño. Otro dice, no, es por hacer el bien común. Pero yo creo que va mucho más allá, y yo creo que es una opinión que lo comparte a todos los bomberos a nivel mundial, que es hacer una sociedad más justa, hacer el bien sin mirar a quién. ¿Cuáles crees que son los principales retos a futuro para fortalecer el ejercicio bomberil, fortalecer la respuesta, y no solamente eso es la respuesta, sino también los temas de prevención frente a estos temas de los incendios? Principalmente la profesionalización de la gestión del riesgo dentro de bomberos. Si bien dentro de bomberos, hacer una organización voluntaria, uno puede encontrarse desde un obrero de la construcción que puede ser experto en rescate urbano, hasta un profesor, un ingeniero o un estudiante universitario. El concepto de gestión del riesgo, de resiliencia, todavía no ha sido profesionalizado. Todavía no hay unidades especializadas de donde se cree conocimiento de cómo preparar a la población frente a estas grandes emergencias. Seguimos siendo una institución muy reactiva. Hay que ser más proactivo. Yo a veces converso con los bomberos y les digo, el mejor sistema de protección civil es el que no se emplea. ¿Por qué? Porque no hay emergencias. Sí, tienen que existir, pero la idea es que no se utilicen. Y ahí es donde la mejor forma es a través de la profesionalización de la gestión del riesgo, que los comandantes de bomberos, los jefes de bomberos, también los superintendentes de los distintos cuerpos de bomberos sepan el lenguaje que utiliza Naciones Unidas, sepan también los de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que está asociado también a la gestión del riesgo, que sepan qué significa, por ejemplo, el marco de acción de Sendai o el marco de acción de Yogo, que te da parámetros de cómo salvar vidas. Se necesita una mayor concientización de este conocimiento mucho más macro, porque todos saben la dinámica del fuego, la química, etcétera. Pero cuando hablamos de que hay que trabajar con la población, trabajar con instituciones, perfeccionarse afuera, tener carreras profesionales afines que puedan ser complementadas con posgrado, de modo de utilizar todo un lenguaje común, sería el ideal. De que si un ingeniero, un abogado, un ingeniero nuclear, un estudiante universitario, yo les digo, hay que aplicar gestión del riesgo de desastre, ellos dicen, sí, yo sé qué significa. Y frente a eso, ¿qué hace un politólogo apagando incendios y siendo bombero? Bueno, dejando la broma, uno se acostumbra a apagar incendios políticos, crisis políticas, pero ¿cómo se vincula a la ciencia política, a la gestión del riesgo, a ser bombero? Está por el tema de la seguridad humana. Siempre se asoció este nuevo concepto post-Guerra Fría, en donde había un nuevo contexto internacional, en donde estaba la seguridad humana, la seguridad económica, ahora está la seguridad ambiental. En sí, la seguridad humana es vincularlo con la ciencia política y con la gestión del riesgo, porque uno está, primero que nada, protegiendo vidas, protegiendo el ambiente, porque si se me quema un bosque, me va a contaminar el ambiente. Si se me queman las zonas de agrado, no voy a tener alimento. O sea, estamos hablando de la seguridad alimenticia. Y es un nuevo escenario que los politólogos también estamos en la obligación de analizarlo. Porque luego un gran desastre
alguna gran emergencia o una gran catástrofe de origen natural o de origen antrópico, viene toda una problemática social y hay que saber atenderlo. Estamos hablando de gente que tiene que abandonar sus lugares de trabajo, hay una migración campo-ciudad, hay que hacer políticas públicas, ahí es donde entra el politólogo, en la creación de políticas públicas, asesorar en la toma de decisiones. Es un tema que siempre se había asociado a los prevencionistas de riesgos, pero no se había dado el contexto social, la denominada emergencia social o el terremoto social luego de un terremoto, la protección de los derechos, la protección de los derechos humanos. Estamos hablando que el artículo 19 de la Constitución chilena habla sobre la protección de los derechos humanos, que el Estado chileno tiene que velar por sus ciudadanos. Y si tenemos esta emergencia, tenemos un incendio en donde no se toman las decisiones adecuadas para evitar la muerte de personas, fracasó la protección del Estado frente a sus ciudadanos. Entonces lo que nos estás tratando de decir es la necesidad de tener más politólogos que tengan una visión integral y que puedan entender esa dinámica operativa que hacen los bomberos precisamente para vincularlos dentro de las políticas públicas. Sí, se puede decir que es necesario una nueva visión de la ciencia política, en donde la protección civil esté involucrada dentro de la ciencia política para que se tenga un lenguaje común. Pero volviendo a lo anterior, se necesita una multiplicidad de profesionales, que el ingeniero, que el psicólogo, el sociólogo, el politólogo, el administrador público sepan el lenguaje común que es la administración del riesgo de desastres. Aquí se habla, por ejemplo, del psicólogo, la psicología de la emergencia, y es algo muy importante, pero también a través de la administración pública es necesario. Y aquí puedo hacer una cierta crítica. La protección civil, la protección frente a grandes emergencias no puede tener color político. Uno puede ser muy apasionado en su tema, pero no puede estar en un lugar clave por un color político. Estamos hablando aquí que estamos protegiendo vidas, estamos protegiendo la integridad económica de un país, la integridad de las personas. Es una responsabilidad mucho mayor, es una gran responsabilidad, y que lo vemos como bomberos en la primera línea. Somos los que respondemos y vemos el drama humano que hay, el drama económico, las consecuencias que hay, y la idea es traspoblar esa información en la toma de decisiones de las autoridades. Para desde tu perspectiva, ¿cuáles son los pasos que tendríamos entonces en el cual avanzar para hacer más resiliente la ciudad frente a las tormentas de fuego, los incendios estructurales, etcétera? Principalmente hay que tener una mayor educación a la población en general. Si bien uno pertenece a un grupo de respuesta a emergencias, los primeros en responder a una emergencia es la comunidad. Si un niño se está atragantando con algo, la mamá lo va a atender, o el tutor, quien sepa. La población tiene que aprender a ser resiliente, hasta a conocer el concepto de resiliencia, a conocer lo que es la gestión del riesgo, no a nivel de altos estudios, sino algo básico, de saber trabajar con las instituciones, que las instituciones también sepan acercarse a la comunidad y a la empresa privada también. La empresa privada tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque tiene el recurso económico. Ellos tienen el poder de decir, bueno, yo quiero equipar una compañía completa de bomberos, que sí lo hacen, por ejemplo, en otras partes, o tienen la maquinaria para realizar grandes faenas de ingeniería, que el Estado no las tiene. Ahí tiene que hacer una mayor vinculación, tiene que haber un lenguaje común. Lamentablemente, si yo quiero realizar alguna obra de ingeniería para evitar un riesgo a la luz, la empresa privada me va a decir, bueno, ¿y cuánto cuesta? Es que puede salir, no sé, $1 millón y pues lo podemos reducir a la mitad. Sí, se puede, pero la afectación va a ser mayor. Tiene que haber una concientización de que, como se dice, por cada $1 implementado en prevención, son $10 que te ahorras en la atención de la emergencia. ¿Qué mensaje finalmente quisiera dar a todas aquellas personas que nos están escuchando, y específicamente a todos aquellos que son bomberos, que son voluntarios o que son politólogos que quieren convertir en bomberos después de esto que has hablado?
Bueno, que no tengan miedo de convertirse en bombero, es una actividad muy bonita, pero principalmente es que nosotros nos convirtamos en agentes de cambio, en multiplicadores de conocimiento, pero que sigamos aprendiendo nuevas instancias, nuevo conocimiento, creamos nuevo conocimiento, que no nos quedemos en el aspecto técnico, que busquemos a las autoridades, que extrapolemos a las autoridades y que creamos concientización, partiendo desde el vecino hasta hablar con el alcalde, con el gobernador y así y uniéndonos. Hay que hacer aquí una red de contactos, de modo que así como estamos hablando de gente de Costa Rica, Colombia, que nos conocimos en Italia, etcétera, que ese lenguaje, esa evangelización de la gestión del riesgo se vaya transformando en algo que vaya tomando fuerza. Y que no se depriman, no se dejen influenciar por malos comentarios o gente que tiene un referente norteamericano, que viene con una idea muy diferente. Hay que ver también la condición de cada uno. Lo principal para ser resiliente es conocer la condición local, adaptarse a esa condición y enfrentarse a los nuevos escenarios que se vienen. Bueno, Felipe, te agradecemos mucho esta entrevista. Espero que nuevamente nos volvamos a encontrar. Yo me despido de todos ustedes, amigos de habla hispana, desde Tucumán, Argentina, y mañana de cualquier lugar del mundo. Agradecemos a todas las personas que nos han escuchado por Radio Otogapán. Se despide de ustedes Henry Peralta, gerente general de Soluciones Resilientes para Epicentro Colombia. Un agradecimiento a todo nuestro equipo técnico que hace posible esta transmisión, a Eric, Evelyn, Rafael y nuestro director Héctor Paz en México, y a toda la familia de Epicentro en Nuevo León, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Quintana Roo, y en Colombia a César Chaus. Hasta una pronta emisión para que nos conectemos con la resiliencia.